días a todos. Nos corresponde abordar el tema de las garantías eh, de los derechos humanos. Al hablar de garantías de los derechos humanos, hacemos referencia a aquellos instrumentos jurídicos que han sido consagrados en nuestra Constitución, en tratados internacionales, que permiten una serie de derechos y que esos derechos sean ejecutados a favor de los administrados, ¿no? Mediante una serie de procedimientos que garantiza nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, esta serie de garantías y derechos que están consagrados en nuestro ordenamiento jurídico están precisamente por eso, para salvaguardar los derechos humanos a que tenemos derecho nosotros, ¿no? Y constituyen una fuente muy importante para evitar los abusos de poder. Para hablar del tema de las garantías jurisdiccionales, es importante mencionar algo que está implícito a las garantías de derechos humanos, que es el derecho a la jurisdicción. El derecho a la jurisdicción básicamente implica ese reconocimiento que tienen los particulares a que sus asuntos sean decididos por unos jueces imparciales que motiven sus decisiones de acuerdo a las pruebas y a los hechos que se alleguen. Entonces ese derecho a la jurisdicción es fundamental para invocar nuestros derechos en caso de que hayan sido menoscabados. Existen entonces diferentes instrumentos internacionales que consagran ese derecho a la jurisdicción, que toda persona pueda recurrir ante un juzgado o tribunal para que éste decida conforme a derecho su litigio, a tener un recurso efectivo judicial para la salvaguarda de los derechos amenazados. Así entonces existen diferentes normas del derecho internacional que han sido consagradas, por ejemplo, en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. También podemos mencionar el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagran precisamente eso, el derecho a un recurso efectivo, ¿no? Que podamos acudir ante las instancias judiciales para que se nos garantice esa protección a los derechos humanos. A un tercero imparcial, a un juez de la República que cuenta con autonomía para tomar la decisión respectiva. En caso de que se estén vulnerando derechos humanos, ese juez tendrá entonces la facultad de tomar todas las decisiones pertinentes para que esos derechos humanos no se encuentren, que se están en peligro, se restablezcan en un término prudencial, ¿no? Y en Colombia contamos con la Constitución del 91 que consagró el derecho a la tutela. Precisamente ese mecanismo judicial a que tienen todos los ciudadanos de nuestro país en caso de una vulneración a derechos fundamentales, interponer un recurso judicial y efectivo para que un juez de la República lo resuelva en un término muy corto, ¿no? Un término que hace que ese derecho pueda ser garantizado, ¿no? Entonces, este derecho a la jurisdicción implica eso, implica que los ciudadanos puedan acudir ante un juez imparcial para que decida un eventual litigio conforme a derecho. En nuestro país existe entonces un medio de defensa judicial en caso de vulneración a los derechos fundamentales, que es el derecho a la tutela, la acción de tutela, una institución nueva en la Constitución del 91 que permite precisamente eso, salvaguardar los derechos que se encuentran amenazados, ¿no? Entonces, en este caso es un procedimiento que está arreglado y en este caso se busca la inmediatez, que
desde la vulneración a ese derecho humano hasta el momento en que se interpone la acción de la tutela, transcurra un plazo razonable, ¿no? Entonces, aparte de la acción de tutela, que es para proteger derechos fundamentales de carácter individual, existe en la Constitución otra serie de acciones constitucionales que nos sirven para proteger derechos colectivos, como las acciones populares y las acciones de grupo. Retomando entonces con el tema de las garantías de los derechos humanos, es muy importante esa garantía a la jurisdicción, esa garantía a la jurisdicción, que es a su vez un derecho a que se tome o se realice un juicio de manera imparcial, de manera justa, esa serie de garantías procesales que implican un respeto a los principios de legalidad, debido proceso, para que las personas que acudan ante la justicia tengan una serie de garantías procesales y puedan ejercer su derecho a la contradicción, su derecho a la defensa. Son innumerables los tratados internacionales que consagran ese derecho al acceso de la justicia, a un recurso efectivo, ¿no? Para que podamos recurrir ante un juez o magistrado y resolver nuestras eventuales diferencias. El derecho a la jurisdicción, a tener un juicio imparcial, justo, objetivo, fallado mediante pruebas y los hechos que se prueben durante el desarrollo del proceso, tiene unos antecedentes. Entonces, por ejemplo, están consagrados en la Carta Magna, ¿no? En Bill of Rights, también en Inglaterra, se consagró precisamente una serie de garantías para que los procesos judiciales fueran adelantados de manera imparcial. Entonces, si vemos entonces en la Carta Magna de 1215, se estableció ese derecho, el derecho al acceso a la justicia, y también en el Bill of Rights de 1628 se estableció esa garantía, la prohibición de juzgar, ¿no?, a los particulares por parte de tribunales marciales, ¿no? Efectivamente, que solo los particulares sean juzgados por unos jueces y que no tenga nada que ver con asuntos marciales, asuntos de guerra, porque para eso es una justicia especial. También, si recordamos los antecedentes entonces de la Revolución Francesa de 1789, se establece entonces también una garantía de la prohibición de nombrar jueces especiales, los jueces estos que denominamos hoy en día los jueces ad hoc, jueces especiales, ¿no? En virtud de la separación de los poderes que invoca el filósofo Montesquieu, de que haya una rama del poder, que una sea para ejecutar las leyes, otra para administrarlas y otra para aplicar la rama ejecutiva, judicial y legislativa. Entonces, se establece una serie de garantías para que sea un juez autónomo, ¿no?, independiente de las demás ramas del poder, el que va a tomar una decisión. Que esa decisión sea tomada por unos jueces competentes de acuerdo a unos procedimientos legales que instauran las diferentes leyes de nuestro país, ya sea en materia penal, en materia civil, en materia administrativa, y que esos asuntos sean fallados por jueces competentes, es decir, que el asunto tenga relación a su competencia. Entonces, uno van a ser los jueces que deciden sobre temas de asuntos penales, militares, y otros son los asuntos civiles. También dentro de este derecho a la jurisdicción, en el derecho norteamericano, por ejemplo, si miramos la enmienda 5 y 6 de Estados Unidos, de la Constitución, vemos esa serie de garantías a favor de las personas. Entonces, ese derecho a no incriminarse, ¿no? El derecho a contar con un abogado y el derecho a tener un juicio
no dilatorio, o en términos rápidos, en términos justos. Entonces, este conjunto de derechos, estas garantías a nivel de jurisdicción van a ser eso, van a ser unas salvaguardas, van a ser unos mecanismos para evitar entonces los abusos del poder, con el fin de que las personas acudan entonces ante una jurisdicción, un juez tercero imparcial que resuelva sus eventuales conflictos jurídicos, y también acudir ante la jurisdicción cuando el Estado esté soslayando los derechos humanos. También dentro del derecho a la jurisdicción existen una serie de garantías, particularmente en los procesos penales, precisamente porque en los procesos penales se puede limitar la libertad. Entonces, en los procesos penales existe una serie de garantías para que los particulares no se vean afectados en sus derechos humanos. Entonces, en el proceso penal, por ejemplo, se garantiza que las personas cuenten con una defensa técnica. En nuestro país contamos con el sistema de defensoría pública instaurado por la entidad estatal denominada Defensoría del Pueblo, que puede prestar asistencia técnica y profesional a las personas que están siendo acusadas por alguna comisión de un delito y no cuentan con los recursos para sufragar un abogado de confianza. Entonces, la Defensoría del Pueblo es competente para designarle un abogado y que lo asista en una defensa técnica, una defensa profesional durante toda la etapa y el proceso penal. También dentro de estas garantías del proceso penal, el juez fallador debe tener en cuenta al momento de fallar las leyes preexistentes al momento de tomar su decisión. Es decir, los jueces de la República están instaurados bajo el imperio de la ley, de conformidad con el artículo 230 de la Constitución Política de Colombia. Es decir, ese juez tiene que aplicar la ley al momento de determinar su decisión, apoyado también, ¿no?, como con los criterios auxiliares de la jurisprudencia y la doctrina, pero es un juez que va a tomar una decisión objetiva, de acuerdo a las pruebas y a los hechos que se encuentren en este proceso. Es muy importante resaltar que para que ese juez sea objetivo, tome decisiones fundadas en derecho, debe ser un juez independiente, un juez imparcial. Esto implica entonces el respeto a su independencia por otras ramas del poder, es decir, que no haya una injerencia, por ejemplo, de la rama ejecutiva para presionarlo. Y también independencia aplicada al mismo órgano jurisdiccional, a los mismos operadores jurídicos. Que esos jueces de la República no sean presionados por sus superiores para tomar una determinada decisión, sino que su decisión sea basada de acuerdo a los hechos, a las pruebas, y se fundamente entonces en las leyes que sancionan ciertas conductas como típicas antijurídicas y culpables, para que ese juez tome una decisión de manera imparcial, que sea objetiva, ajustada a derecho, sin injerencia entonces de otras ramas del poder público o del mismo aparato judicial, es decir, que los superiores le sugieran una otra decisión. Ese juez tiene la libertad para tomar una decisión ajustada a derecho, de acuerdo a un criterio y de lo que se encuentre probado en el proceso. Este derecho a la jurisdicción, y en materia penal es muy importante abocar el tema del juez natural. Esa figura que evidentemente existen unos jueces creados por la ley para determinados asuntos. Esta va a ser una garantía para evitar esos
juicios arreglados, esos juicios secretos, esos tribunales ad hoc, tribunales especiales, ¿no? Solo serán juzgados las personas de acuerdo a las leyes, ¿no? Al momento de cometer su conducta y de acuerdo a unos jueces instaurados, unos jueces que han sido creados por las leyes de la República para evitar eso, juicios secretos, juicios acomodados. Por ejemplo, frente a este tema, hubo una vulneración al principio de la legalidad en los juicios de Nuremberg. Recordemos que una vez termina la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, los vencedores, en este caso, van a instaurar unos tribunales especiales, tribunales ad hoc, tribunales de Nuremberg, para juzgar a los vencidos. De esto hay muchas críticas porque no existía como tal una ley que facultara a crear a unos jueces especiales para juzgar a los nazis que perdieron la guerra. Es decir, es una garantía básica que toda persona al momento de ser juzgada cuente con un juzgado, con un juez que evidentemente va a ser competente para fallar su asunto y no sea nombrado de la noche a la mañana sin el debido proceso, es decir, que se eche abajo, se eche a pique el principio de legalidad. Entonces, en estos juicios de Nuremberg, básicamente no se respetó este principio de legalidad porque fue creado de la noche a la mañana, no había una norma que facultara la creación de este tribunal, ¿no? Y también, entonces, ¿qué imparcialidad va a tener estos juicios de Nuremberg cuando los jueces son de las partes que ganaron la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Había jueces de Rusia, jueces de Estados Unidos, y ¿por qué, por ejemplo, no se dejó la decisión a unos terceros países? Sino es una justicia de vencedores, precisamente entonces menoscabó este derecho, este principio al juez natural, que sea unos jueces que han sido creados por la ley de la República los que van a tomar la decisión de acuerdo a unas competencias. Dentro de las garantías jurisdiccionales también está que el proceso sea fallado conforme al derecho y a las etapas procesales contenidas en los códigos del proceso, ¿no? Para que cada etapa se respeten los derechos a la defensa, los derechos a la contradicción de las partes, estas puedan acudir y defender sus intereses a través de una defensa técnica, una defensa judicial, ya sea por un abogado de confianza o por un sistema de defensoría pública. Dentro de las garantías judiciales que encontramos en nuestro sistema jurídico está el habeas corpus, ¿no? Esa garantía constitucional para evitar las detenciones arbitrarias, detenciones sin ningún motivo, esa garantía entonces que puede invocar ante cualquier juez de la República la persona afectada que ha sido detenida arbitrariamente para que en el término de 48 horas se le informe cuáles han sido las razones y en caso de ser una detención injusta, arbitraria, se deje esa persona en libertad inmediata. Entonces, dentro de este principio de garantía jurisdiccional, también está esa responsabilidad que tienen los operadores jurídicos de tomar sus decisiones basadas en derecho, ¿no? Basadas en un razonamiento lógico, teniendo en cuenta las pruebas o hechos que se hallan en el proceso. De lo contrario, en virtud del principio de la responsabilidad, estos jueces que tomen unas decisiones contrarias al derecho podrán ser investigados e inclusive condenados por estas conductas, ya sea a través de la Procuraduría, un proceso disciplinario, o a través de la jurisdicción penal en caso de haber cometido, por ejemplo, un prevaricato. Entonces, ese derecho a la jurisdicción implica eso, que los operadores jurídicos tomen sus decisiones de manera objetiva, de manera motivada para evitar unos fallos
que tengan algunos tipos de vicios, de inconformidades, ¿no? Donde no se garantizaron los derechos a las partes. Es importante mencionar que dentro de las garantías que asisten a las personas en nuestro ordenamiento jurídico están esas consagradas precisamente para que se les respeten sus derechos. Dentro de ellas, ya lo mencionamos, está el derecho a contar con una defensa técnica, profesional. Mencionamos también que se puede a través de la Defensoría Pública en caso de no tener con los recursos. Dentro de las garantías fundamentales en las jurisdicciones en naturaleza penal está otro principio que es el principio de inocencia, el principio de presunción de inocencia, lo que va a significar que todas las personas son inocentes hasta tanto no se demuestre lo contrario. Esto entonces es una garantía para la protección de los derechos fundamentales, que antes de que exista una sentencia en firme, esa persona se presume inocente. Otra de las garantías en nuestro sistema jurídico colombiano está el principio de el non bis in idem, es decir, que una persona no podrá ser juzgada dos veces por los mismos hechos, ¿no? Si ya hubo un juicio, ya hubo una sentencia en firme, esa persona pues estará sometida a cumplir con este tratamiento, con esta condena en este caso. Dentro de las garantías, entonces, que se encuentran en nuestro ordenamiento jurídico a favor de las personas, está esa del derecho a la defensa, que esa persona que está siendo investigada presuntamente por la comisión de algún delito, una conducta típica antijurídica culpable, pueda debatir las pruebas, pueda contradecir los testimonios y en todo caso estar orientado, estar asistido por un abogado. En virtud de este derecho, entonces, esa persona que está siendo investigada por alguna conducta punible tiene el derecho a mantener una conversación o un contacto con su abogado en aras de eso, de preparar los elementos de prueba para desvirtuar las acusaciones, por ejemplo, en este caso de la fiscalía. Se puede entonces, para garantizar ese derecho a la defensa, que el Estado le proporcione unos espacios a ese procesado para que se reúna con su abogado en los momentos determinados, ¿no? Que haya una comunicación estable. Existen otras garantías que nos protegen a nosotros los ciudadanos frente a los abusos del poder. Una de ellas es precisamente la autorización judicial para la interceptación de las comunicaciones. Precisamente un derecho fundamental es el derecho a la libertad, ¿no? La libertad de comunicación. Cuando se quiera limitar este tipo de libertades, debe ser previamente por la orden de un juez de la República. Recordamos aquí hechos muy nefastos donde se ha pasado por encima esta garantía fundamental de que se pueda o no restringir el derecho a la libertad, en este caso de comunicaciones, cuando se debe contar necesariamente entonces con una orden judicial que permita la interceptación de comunicaciones a nuestros correos electrónicos, a las llamadas, a nuestros sistemas de comunicaciones. Eso debe ser siempre avalado por un juez de la República y no casos nefastos que han pasado en nuestro país, por ejemplo, la interceptación ilegal de comunicaciones que pasó a muchos defensores de derechos humanos, entre ellos el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas, miembros de la oposición, Gustavo Petro, Piedad Córdoba, ONGs como CINEP,
donde precisamente algunos funcionarios del DAS, el grupo G11, interceptó ilegalmente a estas personas sin ningún tipo de autorización judicial, quebrantando entonces sus derechos. Esta garantía entonces es fundamental que se respete en un Estado social de derecho, que las personas solo puedan ser limitados sus derechos fundamentales previa una orden judicial. Entonces, cuando se quiera limitar este derecho a libertad de comunicaciones, debe ser con una orden de autoridad judicial competente. Otra de las garantías que consagra nuestro sistema jurídico colombiano es la inviolabilidad del domicilio. Esa inviolabilidad del domicilio, en virtud del derecho a la intimidad, precisamente invoca una garantía a que nadie puede ser privado en su domicilio. Para interrumpir en el domicilio de una persona se requiere entonces una orden de una autoridad judicial competente, en este caso un juez de la República. Esa también entonces es una garantía. No podemos ser transgredidos en nuestro espacio personal y familiar. Otra garantía con la que contamos es que se prohíben las penas crueles, inhumanas o degradantes. Entonces, cuando se vaya a limitar el derecho a la libertad de una persona toda vez que ha cometido alguna conducta típica, antijurídica y culpable, esa pena debe ser pagada o soportada en unos términos y condiciones que no vayan en contra de la dignidad humana. Ese principio fundamental a evitar penas crueles, indignantes o tratos crueles parece que queda un poco en el papel y no se respeta. Si miramos nosotros el hacinamiento carcelario en esas condiciones inhumanas, deteriorantes, parece tal vez las condiciones que contaba en la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿no? Unos tratos inhumanos, degradantes. Entonces, esa garantía de evitar condenas degradantes, inhumanas, tratos crueles, debe ser acatada, ¿no? A pesar entonces de que contamos con un sistema penitenciario, con unas cárceles donde existe un gran hacinamiento carcelario, donde existe una gran vulneración de los derechos humanos, las autoridades y las instituciones del Estado deben procurar precisamente eso, que a esos presos se les respeten sus espacios, que cuenten con un servicio médico, asistencial, que puedan tener contacto con sus familias, el derecho a la comunicación. Y entonces esas penas, tratos degradantes están proscritos de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Eso qué implica? Implica cosas tan sencillas como que las autoridades judiciales se abstengan de hacer tratos degradantes frente a los procesados. Existen muchos casos reportados de tortura a personas que han sido privadas de la libertad. Recordemos que la tortura es un delito y que está proscrito por el Convenio de Estambul, que precisamente viene a instar a los estados a que sancionen los delitos de tortura, aquellos que causen grave dolor a las personas, donde no se les respeten su dignidad. Entonces, una garantía fundamental en un Estado social de derecho, evitar las penas degradantes, tratos inhumanos o tratos crueles. Precisamente que a las personas que están privadas de libertad le asisten una serie de derechos que cuenten con unas condiciones de desarrollo estables. El tema entonces del hacinamiento carcelario es un gran problema frente a este principio. En algunos países desarrollados el sistema carcelario es diferente. Entonces, si miramos los países nórdicos, Noruega, Suecia, cuentan con unas condiciones diferentes las personas que han sido privadas de la libertad, con unos sistemas educativos, con unos sistemas que les va a permitir
cumplir su pena en unas condiciones dignas, porque es importante recordarlo que a las prisiones entran las personas y no los delitos. Entonces tienen derecho a que sean tratados en condiciones de dignidad, que cuenten con espacios de esparcimiento donde se les garantice su seguridad. Pero nuestro sistema penal colombiano y las cárceles realmente parecen ajenas a este principio básico. También entonces, lo mencionamos, existen casos de tortura a nivel de agentes estatales cometidos contra los particulares. Frente a eso, las autoridades judiciales tienen todo el deber de investigar y sancionar a los responsables. También es importante mencionar que entre las garantías a los derechos humanos con las que cuentan los connacionales están unas instituciones aliadas a los derechos humanos, ¿no? Entonces podemos mencionar la Defensoría del Pueblo. Esa Defensoría del Pueblo, la figura del Ombudsman, que va a proteger, promover los derechos humanos de la población. Su trabajo es importante, ellos realizan informes precisamente para alertar sobre la posible vulneración de los derechos humanos. Presentan un sistema de alertas a las autoridades para informarlos, para que tomen las acciones pertinentes y eviten entonces la vulneración de derechos humanos. Así entonces el sistema de alertas de la Defensoría del Pueblo es un sistema adecuado, eficiente para prevenir las vulneraciones a los derechos humanos. Existen sistemas de alertas, esos informes muy bien estructurados, precisamente, por ejemplo, en el tema de afrocolombianos e indígenas, existen muchos sistemas de alerta que informan sobre las vulneraciones que han sufrido tradicionalmente estas comunidades, ya sea por la explotación minera ilegal, ya sea por el tema del conflicto armado. Entonces, la Defensoría juega un papel primordial para la prevención, la promoción y el respeto a los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo entonces también consagra un sistema de defensoría pública en diferentes áreas, no solo en materia penal, sino en materia civil, administrativa, laboral. Toda persona de bajos recursos que no cuente con un abogado puede acudir a la Defensoría del Pueblo y un profesional del derecho le asistirá en cualquier tipo de proceso, ya sea civil, administrativo, laboral o penal. Otra institución en nuestro país que su papel es la promoción de los derechos humanos está la Procuraduría. Ese Ministerio Público entonces va a ser garante de los derechos humanos. En los procesos penales, por ejemplo, el Ministerio Público está facultado para intervenir en los procesos penales precisamente para garantizar que se respeten los derechos a las personas, a las partes intervinientes en el proceso penal. Esa Procuraduría está encargada de vigilar que las formas, que el juicio esté desarrollado de manera legal. Existe también en nuestro país la Alta Consejería para los Derechos Humanos, también juega un papel importante para la garantía de los derechos humanos en nuestro país a través de la elaboración de informes, elaboración de documentos de estudio que reflejen esa realidad. También es muy importante el papel que juega Naciones Unidas, en especial a través de los relatores que van a informar sobre la situación particular de vulneración de derechos humanos en un determinado país. Entonces, esos documentos que elabora Naciones Unidas también son insumos importantes precisamente para fortalecer, para prevenir que no se produzcan más vulneraciones a los derechos humanos. Entonces, si lo vemos en una retrospectiva, en nuestro ordenamiento jurídico existen una serie de garantías que van a permitir a las personas, si se ven amenazados sus derechos, acudir ante una jurisdicción para
reclamar la protección de sus derechos o simplemente acudir a la jurisdicción para resolver sus problemas de una manera pacífica ante un juez de la República que toma una decisión imparcial. Existen mecanismos jurídicos para proteger los derechos humanos a través de la acción de tutela, en caso de derechos individuales, y en caso de derechos colectivos, la acción popular o las acciones de grupo. Contamos entonces con otros recursos como el habeas corpus, contamos con diferentes acciones constitucionales. Por ejemplo, también es de resaltar la acción de inconstitucionalidad, que cualquier persona pueda acudir ante la Corte Constitucional y demandar una ley que esté menoscabando o esté contrariando la Constitución Política de Colombia. Es también una garantía a los derechos humanos. Las leyes de la República deben ser, guardar una consonancia y no ser contrarias nunca a la Constitución política. Otros mecanismos entonces de garantía frente a los derechos humanos están ante la jurisdicción internacional, ¿no? Ya sea ante la Comisión o entre la Corte Interamericana, que tengo entendido en el diplomado van a ver eso un poco más en profundidad. La invitación entonces es a que nosotros como estudiosos de los derechos humanos estemos atentos siempre a la promoción y salvaguarda de los derechos humanos, y en caso de que seamos testigos de las graves violaciones de los derechos humanos, acudamos ante las instituciones para denunciar este tipo de abusos o vulneraciones.